¿Y cuántas veces nosotros de la misma forma, aleluya, siendo afectados por los más íntimos, pero hemos tenido que simplemente sostenernos por una palabra que está dentro de nuestro corazón y que se pueda arraigar en nuestras vidas? Para Jacob, la palabra está en Génesis 28:15, dice: he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aún sabiendo lo que Jacob había cometido, lo malo que había sido, que no obtuvo la primogenitura por la forma como Dios quería que fuese, hizo trampa. Pero Dios le dice: he aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Un pasado lleno de incertidumbre, o sea, un pasado lleno de recuerdos que le afectaban su vida. Un presente completamente incierto, pero un futuro lleno de esperanza, porque en definitiva Dios le dijo: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Con una palabra de esa naturaleza, ¿cómo nosotros nos podemos mover? ¿Cómo nosotros nos podemos llenarnos de esperanza, de fe, de confianza? Otro personaje que hay en la Escritura es José, el hijo de Jacob. ¿Quién de nosotros no se ha sentido identificado con este hombre que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo? Le tenían envidia, rabia, celo. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba, porque Dios le ministraba. Esos celos espirituales, esos celos ministeriales, o esos celos entre hermanos, porque parece que a Dios le habla más que a mí, o porque la presencia del Señor se manifiesta más que en eso. Porque no entendían que Dios es para todos, no es solamente para algunos, sino para aquel que toma. Así como la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocara el borde del manto del Señor. Había mucho, pero nadie tocaba al Señor. Y nadie lo hacía con la fe con que la mujer lo hacía. Aleluya. Y muchas veces esos celos también se dan dentro de las congregaciones. Aleluya. Y ahí estaba, a pesar de todo lo que habían hecho sus hermanos, pero él no se llenó de rabia, de odio, ni de resentimiento, aleluya, sino que lo dejaron en una cisterna, dándolo por muerto, simulando su muerte. O en la casa de Potifar, o en la cárcel en Egipto. Pero también se sostuvo firme. ¿Y qué decía la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jehová estaba con José y extendía su misericordia. Y cuando leo la Escritura, yo digo: ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué pensará el Señor de usted? ¿Qué pensará el Señor de mí? ¿Qué hablará el Señor de nosotros? Hablará el Señor: yo te extenderé mi misericordia, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nos sostenemos viendo como al invisible, caminamos viendo como al invisible. Me acuerdo del Señor Jesucristo, el más próximo de nosotros. La Escritura dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, allí solo, apartado de todos, con frío, con hambre, con sueño, en donde somos más vulnerables. Aleluya. Debía enfrentar los ataques más crudos, fuertes y violentos del que quería que no avanzara. Pero para Jesús era necesario demostrar ¿qué cosa? Su idoneidad moral. ¿Cuántas veces a nosotros de la misma forma, aleluya, es cuando somos más vulnerables, es cuando somos más sensibles para que el maligno trabaje en nosotros? Pero ¿qué debemos manifestar nosotros? Nuestra firmeza, nuestro coraje, nuestra integridad. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en quien nos bendice y en quien nos llamó a cada uno de nosotros, y el que está a nuestro lado, y ese que está a nuestro lado se llama Jesús. Aleluya. La Escritura señala acerca del Señor. ¿Y por qué tenía porque sabía que Él le había comisionado? Porque la Escritura señala y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora la Biblia nos sigue enumerando de hombres, de mujeres, que a pesar de los momentos que tuvieron que vivir, aleluya, se mantuvieron firmes en un Dios todopoderoso, siguiendo al Dios invisible, sosteniéndose y fortaleciéndose en una palabra y en una promesa. Y vuelvo a insistir, porque muchas veces nosotros vemos tan lejos a estos hombres,
O lo vemos tan grande pensando, claro, ellos estaban muy cerca de la presencia del Señor, pero ¿qué nosotros? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos sostiene, que nos bendice, que nos habla, que nos fortalece. Ese Espíritu Santo que está constantemente en nuestras vidas, sosteniéndonos, ayudándonos, diciendo, vamos, vamos, sigue, no te quedes. La Escritura señala, y dice en Salmo 23:4, un texto que todos nosotros conocemos, dice, aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Y hay un porqué. Porque tú estarás conmigo. Además, porque dice, porque tu vara, tu callado, ¿qué me infundirán? ¿Qué me infundirán? Dice, ese aunque es por si acaso, tal vez, quizás, puede ser. Pero aunque andemos en estos valles de sombra de muerte, que yo no les puedo decir que nos va a tener, sí los vamos a tener, pero ¿quién es el que está con nosotros? Es la palabra que dice que está conmigo. Porque tú estarás entonces conmigo. O sea, y ahí vuelvo a pensar, y cuando ando en ese valle de sombra de muerte, no camino solo. Si bien es cierto en lo físico, camino solo. Pero el que está a mi lado, ese es el asunto. Es el quien está a mi lado. Y el que está a mi lado es el que me infunde aliento. El que su vara y su callado no es para pegarme, sino para sacarme, para sostenerme. Y la vara o el callado del pastor es cuando la oveja se caía en los apriscos y había que sacarla, y de la forma que había que sacarla era eso. Entonces, ¿cuántas veces Dios ha tenido que hacer eso con nosotros? Usar su callado para poder rescatarnos de donde nos hemos caído. Y es allí donde debemos glorificar al Señor, porque Él ha estado con nosotros. Aleluya. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿De quién tendré temor? ¿Tendré temor al futuro? ¿Tendré temor al IPC? ¿Tendré temor al cambio climático? ¿Tendré temor a qué debemos temer? Dice, no temeré. ¿Por qué? ¿O por qué? Porque tú eres mi luz y porque tú eres mi salvación. Y volvemos nuevamente a insistir, cómo Dios tiene que estar trabajando con nosotros, dándonos constantemente aliento. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, porque caemos, porque somos débiles, porque flaqueamos, porque dudamos. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta que da la palabra del Espíritu Santo ahí? Mi socorro viene de Jehová. Y cuando dice viene de Jehová, es una cosa fundamental, pero agrega algo más. Y al agregar algo más dice, porque el servicio pasado monte de donde mi socorro viene de Jehová, ¿qué hizo? Ahora, si hizo los cielos y la tierra, o sea, lo pone, no sé si me entiende, estoy muy burlado hoy día. Es que lo pone al máximo, si se da cuenta. Lo pone de tal manera al máximo, es que si Dios hizo el cielo y la tierra, ¿no podrá hacer algo a nosotros que nos está pasando, algo pequeñito, algo doméstico, una situación que para nosotros es muy grande, pero para que el Señor no tiene tanta importancia, no es tan grande, si Él hizo el cielo y la tierra? Ahora, si nosotros le damos el énfasis a esa palabra, nos damos cuenta que ninguna cosa podría botarnos. No. Ahora, la adoración, y yo se lo he dicho muchas veces, la adoración, la alabanza más pura, más limpia, con más sentimiento, con más pasión, con más urgencia, es la que brota, es la que surge, es la que nace, en la necesidad, en la desesperación, en la angustia, en el dolor. Esa es la oración que brota más genuina dentro de nuestro corazón. Es como cuando tenemos hambre. No sé si usted ha tenido hambre. No es que el que no comió, no tomó desayuno y tiene hambre, o no tiene hambre. Yo no sé si saben lo que es tener hambre, no comer, no tener nada en la guarda.
no por un día o por 2 días, cuando la tripa uno la tiene pegada en la espalda. O sea, es un dolor tan grande el tener hambre. Yo pasé hambre, sí, yo sé que pasar hambre. Es un dolor tan grande que uno tiene el pasar hambre, que lo único que quiere es cualquier cosa, que sea cualquier cosa del piso, uno es capaz de comerse cuando uno tiene hambre. Entonces, pero esa oración que nace de la urgencia, de la necesidad, esa es la oración más pura que puede ser, porque no estamos después de cuando vamos a sentarnos a la mesa y tenemos todo para comer. Esa oración es como casi trivial. Señor, gracias por el alimento, amén, porque comemos todo. Pero cuando no hay, es como dice la Biblia en una canción, dice, no, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá? Sí, dice, lo sé. A veces hay que ser golpeado, dice, para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber